Láser FM, una radio igual a todas juntas. Dice un antiguo proverbio africano: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. Bienvenidos todos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio hasta las 16 horas. Desde ya te puedes comunicar con nosotros al WhatsApp 094 07 46 08. Desde el exterior marcas más 598 94 07 46 08. Estamos en Facebook e Instagram. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. Y en Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Hoy hacemos tribu en compañía de Juliana Cregdali. El tema de hoy, escuela virtual. ¿Desafío familiar? Les presento a nuestra invitada del día de hoy. Juliana es mamá, esposa, amiga, docente, consultora, autora e investigadora independiente en temas que vinculan primera infancia, género, violencia y familia. Es politóloga, docente en educación inicial, magíster en atención temprana y tallerista de expresión plástica. Desde Punta del Este, Uruguay. Transmite www.laserfm.com.uy. Buenas tardes, Juliana. Bienvenida a Los Niños de Hoy. ¿Cómo estás? Hola, María José. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación de estar participando acá en el programa. Para mí es un privilegio y es un orgullo poder acercarme a la audiencia de Los Niños de Hoy y bueno, poder desde este lugar aportar e intercambiar contigo y a través de ti con la audiencia. Bueno, el tema de hoy, escuela virtual, desafío familiar. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, justamente estamos atravesando una coyuntura que nos ocupa y nos preocupa a todos quienes trabajamos en primera infancia, porque sin lugar a dudas es un momento que, más allá de los tiempos que nos están llevando más allá de lo que hubiéramos pensado cuando recién empezó, a todos como sociedad debería hacernos reflexionar un poquito más cómo podemos acompañar las trayectorias de las niñas, de los niños, de los adolescentes también, pero bueno, nosotros nos vamos a dedicar a la primera infancia, que son además quienes más sabemos que hoy en día requieren los tiempos de la familia, porque los chicos un poco más grandecitos sabemos que pueden estar, por ejemplo, en estas situaciones tan particulares que estamos atravesando, de repente un ratito solos en casa, esperando a que venga papá o mamá o un tío o una tía, porque además en general los abuelos, que eran quienes estaban ayudando, siempre han estado colaborando desde un rol de apoyo, de sostén, de mimo y de compañía. Hoy en día son a quienes tenemos que cuidar más. Entonces, por eso justamente cuando hemos pensado en este momento es dedicarnos un poquito más a herramientas que acompañan la primera infancia. Cuando hablamos de primera infancia, concretamente, ¿de qué estamos hablando? Hay distintas definiciones, como en todo, pero yo adscribo a una definición de UNICEF, que es, como todos sabemos, el ente rector a nivel internacional en temas de primera infancia, y hay una definición amplia, porque hay también, como en todo, definiciones más acotadas y definiciones más amplias. La que yo prefiero
abarca desde la gestación hasta los 8 años. Ese es el periodo, digamos, amplio al cual nos referimos por primera infancia. ¿Cuáles son las necesidades de los niños en la primera infancia? Eso nos llevaría, digamos, unos cuantos ciclos de los niños de hoy. Llevaría muchísimo tiempo poder explayarnos con respecto a eso. Pero si nosotros nos regimos, por ejemplo, por la Convención de los Derechos del Niño, que fue aprobada en 1989, pero aunque nos parezca increíble, aún no ha sido firmada y ratificada por todos los países del mundo, que nosotros tenemos la enorme felicidad de vivir en un país en el cual se le ha dado la importancia que la niñez merece, pero aún tenemos grandes brechas. Entonces, cuando nos referimos a las necesidades, podemos hablar de los derechos básicos satisfechos o no, las necesidades básicas satisfechas o no. Entonces, en este momento, para referirnos a esta situación coyuntural que hoy nos ocupa y que tiene que ver con la situación de pandemia, nosotros como sociedad tenemos que pensar en las necesidades no solamente desde lo educativo, desde lo sanitario, desde lo alimentario, que ocupan varios aspectos y que tienen que ver sobre todo con políticas gubernamentales, políticas de corto, mediano y largo alcance. Pero cuando nosotros planteamos el título de nuestro encuentro de hoy, pensamos más bien en las necesidades de los niños hoy en día de puertas adentro de sus hogares. Y ahí sabemos que tenemos también distintas franjas, como en todo, quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, pero también a la pedagogía, y como es mi caso, que por mi formación transdisciplinar pienso en la infancia desde distintos lugares y desde distintas ópticas. Cuando pensamos en los gurises de puertas adentro, hay muchas puertas diferentes. Hay puertas y hay ventanas que se abren y que se cierran. Esta coyuntura que ha estado abriendo y cerrando ventanas desde el 13 de marzo del 2020 nos ha obligado de alguna forma como sociedad a reflexionar sobre distintos aspectos que hacen a la niñez. Entonces, cuando nos referimos a necesidades, pensemos en la cantidad de niños y niñas que en nuestro país están hoy en día en su hogar, a la espera de un adulto respetuoso, pero a la vez de un adulto que pueda acompañar. Para las familias es hoy en día un desafío inmenso acompañar a su hija o a su hijo en sus trayectorias educativas. Entonces, nuestro enfoque de hoy tiene que ver con eso, porque no vamos a dedicarnos hoy en día a ver cuáles son las necesidades básicas satisfechas o insatisfechas de las distintas franjas etarias y a la vez de los distintos niños y niñas de nuestro país, porque también podríamos observarlos de distintos aspectos, los niños que concurren a la educación pública, los niños que concurren a la educación privada. Por ejemplo, ahí tendríamos un análisis bien diferente, o podríamos ver según los quintiles de ingresos en los cuales están las familias de esos niños, y ahí veríamos desde la vulnerabilidad económica, desde la vulnerabilidad social. Entonces nos vamos a concentrar, digamos, en cómo podemos acompañar a las familias en las necesidades de sus hijos hoy en día de puertas adentro con escuelas virtuales. Decime, ¿qué impacto tiene el confinamiento sobre la familia y la crianza? Bueno, todos sabemos lo importante que es desde el momento de la gestación, cómo se recibe en una familia la novedad, la noticia que va a llegar un hijo a ese hogar. Y más allá de otro tema que en algún momento le dedicaremos su tiempo y que tiene que ver con cómo recibimos al futuro integrante de la familia, si es una niña o si es un niño, bueno, todo lo que eso desencadena. Hay hogares en los cuales es un festejo, hay hogares en los cuales es una crisis. Entonces también tenemos que pensar en eso, cómo cada familia recibió a ese nuevo integrante de la familia, cuándo se enteraron que iba a venir al mundo. Pero más allá de eso, hoy en día cuando tenemos al gurí corriendo por la casa y estamos papá o mamá todo el día teletrabajando porque hay que sostener ese hogar, y tenemos al chiquito
Y capaz que no es uno solo, ni dos, son 4 o 5 que andan correteando por toda la casa cuando papá y mamá tienen que parar la olla. Entonces, tenemos distintas formas de parar la olla también. Tenemos ese papá, esa mamá que tiene que salir a la calle porque es la única forma de que llegue algo de dinero a casa para poder comer todos los días. Y esos hijos están solitos en casa. Y tenemos el otro caso. Tenemos los papás que están adentro de la casa permanentemente y tienen que acompañar a sus hijos en la educación virtual. Entonces, a grandes rasgos, esas son ambas situaciones con las cuales nos enfrentamos. Padres adentro, hijos adentro. Y la otra es padres afuera, hijos adentro. Cuando hay medios económicos con los cuales solventar el hogar, no hay ningún inconveniente en poder encontrar quien sostenga, digamos, desde otros aspectos. Pero el mayor desafío se centra en cuando los chiquitines quedan solitos en casa. ¿Sí? Sabemos, hemos escuchado todos relatos de chiquitos que están solos mientras papá y mamá salen a trabajar. ¿Sí? Entonces, a veces cuando decimos, el celular, estamos todo el día enchufados y mi hijo está todo el día enchufado. Bueno, pero también hay momentos en los cuales el celular se ha convertido en la única herramienta para esos padres que están en la calle trabajando. Tener la tranquilidad de que no están en casa, pero pueden estar acompañando al hijo desde la calle. Entonces, pensemos en el celular en ese momento como una herramienta que acompaña. Claro, después se nos da vuelta esa arma de doble filo, y cuando llegamos a casa y queremos que ese pequeño tiempo en cantidad se convierta en un tiempo de calidad, bueno, ¿cómo hacemos con el teléfono? Ese mismo teléfono con el cual estuvimos todo el día conectados con nuestra hija o con nuestro hijo. Hiciste los deberes, pero ¿qué tuviste? A ver, entraste al Zoom, pero ¿cómo que no entraste? ¿Cómo que se te hizo tarde? Mi amor, entra ya, ¿no? Entonces cuando volvemos a casa, ese griterío de bueno, ¿cómo pudimos acompañar? Cuando volvemos, bueno, los grandes, ¿seguimos enchufados cuando no nos queda otra? ¿No? Y estoy hablando de los padres que están afuera todo el día, ¿verdad? Después vamos a hablar de los otros papás, de los que están adentro todo el día. Entonces, papá o mamá que estuvieron todo el día afuera mientras acompañaban a sus hijos vía celular, hijos que estaban solos o que de repente estaban con alguien más en la casa, pero vamos a pensar en ese caso que hoy en día es tan común. Cuando llegamos a casa, ¿seguimos todos enchufados? ¿Cómo hacemos para que ese pequeño aparatito, que es una herramienta fantástica, se transforme en una herramienta, en un instrumento a favor de la familia? Bueno, para eso somos también los grandes los que tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Porque una vez que entramos a casa, volver al diálogo, que es lo esencial, reencontrarnos, hablar del celular como esa herramienta que nos permitió estar en contacto, y volver a retomar el contacto, más allá de que sabemos que cuando llegamos a casa después de trabajar todo el día estamos cansados, hay ropa sucia, hay muebles para limpiar, hay una escoba a la vuelta a la puerta, hay mandados para hacer, la heladera también nos está esperando a ver si está vacía o está llena, capaz que ese día no pudimos lograr el jornal suficiente para llenar la heladera o para preparar una comida para nuestra familia. Entonces, eso es también parte del acompañamiento que como sociedad tenemos que hacer. Y por el otro lado, tenemos las otras familias. ¿Sí? Tenemos familias que de repente no tienen que preocuparse porque la heladera sí está llena o porque hay personal que acompaña en la casa a los hijos y que están acompañados, porque ese no es un problema en esas familias, pero sí papá y mamá tienen de repente un trabajo de alta jerarquía, un ingreso muy alto, pero que eso a la vez les obliga a estar en casa todo el día ocupados detrás de la computadora. Entonces, esos padres tienen un requerimiento diferente por parte de sus hijos, tienen un requerimiento diferente por parte de sus jefes, pero a la vez ellos también tienen que encontrar la forma de no sentirse culpables. El año pasado nos pasó en la vuelta a la virtualidad de encontrar en la consulta privada y también en el aula, en la escuela, muchos papás, muchas mamás que con muchísima culpa y con ojos realmente tristes, donde se notaba el esfuerzo, el cansancio, el amor hacia sus hijos, nos decían: yo tengo la culpa de que se haya pasado enchufado toda la pandemia, toda la cuarentena. Y hay que desandar esos caminos de culpa también, porque no es culpa estar todo el día trabajando, porque es también parte de satisfacer las necesidades de la familia.
Es que también fue difícil el año pasado acostumbrarse a que no se podía salir con los chicos. Todos veníamos acostumbrados a ir al parque los domingos, en poder usar la bicicleta, pasear el perro, y de un momento a otro tuvimos que cerrar las puertas, las ventanas, por decirlo así, y quedarnos todos juntos en nuestro seno familiar. Entonces la culpa jugó un lugar complejo el año pasado, y este año también se quiere filtrar nuevamente en las familias. Es todo un tema. Absolutamente. Nosotros también tenemos, digamos, como pueblo, como nación, tenemos una cierta carga culpógena. Hay pueblos más felices en esos aspectos, pero sin embargo, felizmente, sabes que en las escalas de medición de la felicidad que se hacen a nivel mundial con distintos organismos, así como nosotros tenemos las encuestas y la medición de opinión pública, bueno, nuestro país ha mejorado muchísimo en ese aspecto. Tiempo atrás siempre pensábamos que los uruguayos éramos los más pesimistas y los más negativos y que nos costaba mucho encontrar aspectos positivos. Yo creo que tendemos a sentirnos culpables, así como tendemos a ser quejosos, pero de alguna forma ha habido también una tendencia planetaria, pero a la vez una tendencia entre nosotros, de intercambiar, digamos, nuevas formas de cómo encontrarnos, ¿no? A la vez que, si pensamos en lo que han hecho los artistas, que han sido, bueno, por supuesto, algunos de los rubros más golpeados por esta coyuntura, cómo ellos han logrado encontrarse, artistas de distintos lugares del mundo, y nos hacen felices a todos con su arte, sea música, literatura, ballet, instrumental, lo que fuera. Y nosotros también, los uruguayos, estamos encontrando formas, nos intercambiamos entre nosotros. De repente te llega un flyer que dice: ¿cómo querés enfrentar la pandemia? ¿O cómo querés salir de la cuarentena? ¿No? Y eso creo que también estamos encontrando formas de apoyarnos mutuamente, ¿no? En esto bueno, no puedo salir a abrazar a la persona que más quiero, no puedo darle un beso a la persona que más quiero, y se me está muriendo un ser querido y no puedo estar a su lado, ¿no? Eso es lo más doloroso que a una persona le puede suceder, ¿no? Se me murió la persona que más quiero en el mundo y no puedo estar a su lado, y me siento culpable por eso. No puedo estar al lado de mi hijo o de mi hija todo el día acompañándolo con las actividades de la escuela, y la maestra me está mandando los deberes y yo no le puedo responder los deberes, y yo no tengo impresora para poder imprimir lo que la maestra me pide que imprime, que le saque una foto y que lo mande a WhatsApp, porque en realidad pude hacerlo a la 1:30 de la mañana después que terminé con todo. Y no tengo por qué sentirme culpable, porque yo no soy culpable de esta pandemia. Qué importante. Esto no es una guerra. ¿Sí? Nosotros no sacamos un arma y salimos a matar gente. Esto es un virus que llegó para quedarse, y de nosotros depende cómo nos enfrentemos durante y después. Y el tema de la culpa es algo que nos está persiguiendo desde ciertos lugares, pero que felizmente creo que somos muchos los que también estamos embarcados en buscar estos instrumentos, estas herramientas, que bueno, tengo poco tiempo para estar con mi hijo, que ese tiempo sea muy valioso, sea tiempo de muchísima calidad. Decime, ¿la pantalla es aliada o enemiga del proceso educativo? De nosotros depende, tanto si me pongo del lado de los docentes como si me pongo del lado de los padres. Para los docentes, hoy en día, la pantalla ha sido un aliado imprescindible. Quienes estamos, como en mi caso, desde hace 30 años soy docente y he trabajado con todas las franjas etarias, desde los más chiquititos hasta gente muy grande. Cuando yo empecé, el gran problema de la televisión era que los chiquilines estuvieran lejos de la televisión porque les hacía mal a los ojitos. Con el tiempo, bueno, la televisión empezó a dar lugar a los dispositivos digitales, y hoy en día el gran punto es que el celular o las pantallas, sea tablet, computadora, se convierta en un aliado imprescindible para los docentes, para los educadores, pero no solamente para nosotros, para la telemedicina. El celular es un aliado imprescindible hoy en día, pero me remito a lo que me compete.
tiempo atrás era absolutamente impensable una entrevista con padres vía virtual. Si los padres no podían desplazarse hacia el consultorio del especialista o no podían desplazarse hacia la escuela, ¿cómo hacíamos la entrevista? Bueno, nos remitíamos de repente a un llamado de teléfono, a un correo electrónico, con muchísima suerte y viento a favor. Bueno, hoy en día las entrevistas virtuales llegaron para quedarse. Y un papá médico puede tener una entrevista desde el consultorio, o un papá taxista para el auto 15 minutos entre un viaje y otro y puede hablar con la maestra del hijo. Una mamá que tiene una escribanía y que tiene el estudio en la casa, está ayudando a los papás, está ayudando a los hijos un ratito, pero se escabulle un ratito más para acompañar. Acompaña a un hijo, acompaña al otro, pero después, entre documento y documento, se hace un espacio para contestar a la maestra. Entonces, tengo la mamá torta fritera acá en la esquina de mi casa que puede contestar vía celular a las maestras. Entonces, esto también nos pone en una grata posición de horizontalidad. Tengo la mamá torta fritera, el papá taxista, la mamá escribana o el papá gerente. Todos pueden conversar con la maestra del hijo en una situación que el celular se convierte en un aliado. ¿Por qué? Porque tenemos que entre todos encontrar la forma de acompañar a nuestros hijos. Y seguramente, dentro de mucho tiempo, cuando sigan corriendo ríos de tinta virtual o de real, analizaremos esto que hoy en día nos sigue costando y nos vamos a dar cuenta que hemos logrado desarrollar nuevas herramientas que están a favor. Ahora, tenemos la otra cara de la moneda y no es de la pandemia. No le podemos endilgar a la pandemia que haya bebés de 3, 4, 5, 6 meses a los cuales sus papás los enchufan al celular para ir a dar una vuelta por el shopping. Eso no tiene nada que ver con la pandemia. El niño apenas se está incorporando en el cochecito y la mamá o el papá están dando una vuelta por el shopping y le enchufan literalmente el chupete electrónico. Y eso, señoras y señores, no podemos decir que es resultado de la pandemia. No podemos decir que ya hace varios años que uno se da una vuelta por una papelería o por un lugar donde venden juguetes y ve a la gente que va a comprar el regalo más lindo del mundo para un niño que cumple 2 años es un celular o una tablet. Señor, señora, a esa edad, por favor, salga a comprar un buggy, salga a comprar una chivita, salga a comprar una patineta aunque se dé vuelta en la esquina, ¿sí? Porque le da miedo que se caiga y sí, el chiquilín se tiene que caer, porque la única forma de que aprenda a moverse es cayéndose. El celular jamás va a sustituir una caída en una patineta, una caída en una bicicleta. Entonces, ¿por qué? Porque eso es aprendizaje y aprender los movimientos se aprenden realizándolos. No el movimiento con el dedito en el celular, ese lo voy a aprender más tarde o más temprano. Pero es notable la diferencia abismal entre los chiquilines que son expuestos al juego desde temprano, al juego natural, al poder tener la posibilidad de caerse, de levantarse, de volver a intentar, de tirarse del tobogán, de la placita, de ir a jugar a lo que sea, a lo que la familia tenga la posibilidad, sea una pelota de trapo o la cama elástica más sofisticada. El juego por el juego en sí mismo, el juego sin pautas, el juego sin reglas, el juego con los amigos, el juego con los primos. El juego en el celular es un juego en solitario, es un juego en el que siempre gano, es un juego que está a un clic de distancia y que lo domino yo. Entonces, qué diferencia enorme, tanto en lo que tiene que ver con el juego que tanto nos enfrenta a nosotros mismos como nos enfrenta a un otro. El juego nos enseña en función de alguien más también, como sucede con el lenguaje. Si nosotros a un bebé de 3, 4, 5, 6 meses lo enfrentamos a un celular en lugar de a la mirada del adulto referente, ¿cómo se va a desarrollar el lenguaje cuando no hay mirada? Cuando ese adulto, en vez de estar acunando al bebé y cantándole una canción de cuna, o hablándole y mirándole a los ojos, esa mirada va a parar un celular. El otro día leí un artículo que hablaba de la Academia Americana de Pediatría, que hablaba de los riesgos del uso de pantalla en niños menores de 2 años, que recomiendan no usar nada la pantalla. Y en el caso de los niños entre 3 y 5 años, lo que se recomienda es 1 hora por día. Y para los chicos entre 6 y 12 años, lo que se recomienda son 2 horas por día. En base a estas recomendaciones de
de la Academia Americana de Pediatría. Cuando lo vamos a bajar a lo que es la realidad de la escuela virtual, ¿qué tanto está actualizada esta información o qué tanto nos podemos guiar? Esta información es absolutamente actualizada y es real en términos de lo recomendable para los chiquilines pre-coronavirus. Ya desde hace mucho tiempo, los primeros estudios, cuando los celulares empezaban a hacerse, digamos, más comunes, más accesibles a toda la ciudadanía, en lo primero que se enfocaban las sociedades de pediatría, pero fundamentalmente las de oftalmología, eran los daños a la vista, a la visión. Entonces, esto ya hace unos cuantos años hay estudios justamente de las academias, por lo menos las que yo recuerdo, la estadounidense, la japonesa, la alemana, sobre el impacto en la disminución de la visión. Si mirábamos cualquiera de nosotros que hubiéramos pasado por un consultorio oftalmológico años atrás, sabíamos que había distintas patologías que afectaban más a los niños, hablando fundamentalmente de lo ocular. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo, paulatinamente, cada vez hay un impacto mayor y sabemos que esto está respaldado por estudios científicos, validados por revistas de arbitraje internacional, pero el año pasado representó un quiebre esencial en eso. Entonces, de ahí justamente que los docentes también hagamos muchísimo hincapié cuando planificamos nuestras clases, cuando tenemos estos requerimientos, que es la única forma de seguir manteniendo la enseñanza a distancia es a través de una pantalla, bueno, con esas consideraciones también de por medio y con el apoyo de las familias. Porque justamente si las familias y la escuela nos damos cuenta que estamos todos en el mismo barco, bueno, ¿cuánto y cómo? ¿Cuál es la dosis correcta de pantalla? Bueno, respetemos que los profesionales de la educación, que son los docentes, son quienes están preparados para poder trabajar en esto, están también aprendiendo, porque hasta ahora no ha habido formación docente en enseñanza virtual. Entonces, lo que hacemos, quienes estamos del otro lado del mostrador, es apoyarnos en justamente todos los estudios que nos guían y a la vez en la enseñanza virtual y en la experiencia internacional que estamos observando permanentemente. Bueno, ¿qué podemos recoger de la experiencia de otros países? Justamente en esas estamos tratando de que, por ejemplo, con los más chiquititos, los de 1, 2 y 3 años, el dispositivo digital siempre está mediado por un adulto. Estamos en eso, el acompañamiento es absolutamente imprescindible. A medida que son más grandecitos, ya 4 años, jardinera, y después ya entramos en escuela primaria, poder darle a los chiquilines ese acompañamiento. Bueno, hay un adulto de referencia que es quien los ayuda a abrir el aula virtual, que es quien los va a acompañar si los docentes están requiriendo materiales de apoyo para poder prepararlos con anticipación. ¿Cuál es el lugar de los adultos? El lugar del adulto es estar pegado al lado del niño en el momento de la clase virtual, o el lugar del adulto es estar como un referente del hogar y como alguien que acompaña, que se asegura que el niño va a tener el lugar necesario, la conexión de Wi-Fi, por ejemplo, hoy en día ha mejorado muchísimo. En nuestro país tenemos realmente una conexión de fibra óptica que alcanza a casi todo el territorio nacional, pero incluso así hay familias que no lo tienen, y que eso no tiene de ninguna manera que ser un motivo de culpa para que esa familia que no tiene conexión a Wi-Fi o que no tiene un dispositivo se sienta mal. Volvemos a nuestro tema anterior. Si en una familia hay 4, 5, 6 integrantes y hay 2 dispositivos digitales, bueno, hay que encontrar la forma de que podamos rotarlo, de que podamos entre todos encontrar una forma, ¿sí? un equilibrio, que esa familia esté pasándolo de la mejor manera posible, porque no todo el mundo, y digamos que en realidad son los menos, tienen la posibilidad de que, bueno, vamos a la virtualidad y todos tenemos un dispositivo disponible. Entonces, parte de eso, si la pantalla es un aliado o no, es un amigo o es un enemigo, tiene muchísimo que ver con las posibilidades que cada familia tiene. Claro, en esta pandemia también lo que se está viendo es que la brecha
en la educación cada vez es más grande entre los centros privados y los centros públicos, ¿verdad? Hay instituciones que tienen clase todos los días y en otras instituciones que tienen clase una vez por semana, 1 hora. Esto va a traer consecuencias a futuro para el momento en que esos niños sean adultos y vayan al mercado laboral. Estamos haciendo especulaciones y nadie sabe cuánto va a durar la pandemia ni demás, pero al momento de la educación hoy en día, la brecha de la educación cada vez se hace más grande entre los que sí tienen los recursos y el sector más carenciado o más desprotegido por las disposiciones sociales, ¿no? Sin lugar a dudas que coyunturas como esta dejan expuestos vulnerabilidades ya conocidas, pero que se amplían muchísimo más. Porque como tú bien decías, el niño o la niña que tiene asegurada la educación virtual de lunes a viernes y de 8 a 4, y que tiene todo el día un docente que está a su disposición, o más de un docente que están a su disposición para, por ejemplo, evacuar dudas, no solamente en lo tecnológico, sino además de todo tipo, por supuesto que tiene otras ventajas, otros beneficios que el niño, que la niña que va a tener clase una vez por semana. Es bien distinto. A mí a nivel personal lo que me preocupa son los niños y niñas que están en primer año, que están aprendiendo a leer, que están aprendiendo a sumar. Esos niños específicamente son los que más me preocupan, porque el ingreso a la escritura, el ingreso a la lectura, ya de por sí es un tema complejo para la enseñanza. Y más sumarlo esto a que se está haciendo de una manera virtual y la frecuencia no es como cuando estamos presencial, eso es lo que más me preocupa a mí a nivel personal como madre. Los momentos de inicio y de cierre de cualquier etapa educativa son los que se han visto más afectados, sea el primero o sexto, tanto de escuela como de liceo, porque son momentos de inflexión, son puntos de inflexión. Entonces, justamente las trayectorias educativas de estos chiquilines son las que se tienen que ver más acompañadas por las instituciones. Las reglamentaciones de cada institución, el proyecto pedagógico de centro de cada institución es el que le da la preeminencia o no mayor a determinados aspectos. Eso depende, por supuesto, de cada institución, sea esta privada o pública. Lo que sucede también es que a nivel de política de Estado, esto es una enorme novedad. Más allá de que nuestro país ya desde hace muchísimos años las trayectorias educativas han sido cambiantes y que la brecha entre los chicos que concurren a educación privada y educación pública es muy amplia, tampoco podemos pedirle a las instituciones que varíen de un año para el otro lo que son, como decía, por ejemplo, sus proyectos pedagógicos de centro, las instituciones habilitadas, que todas se rigen obviamente por ANEP, por el programa. Entonces, de un día para el otro no lo podemos cambiar, pero sí tenemos que tener previsto que ya 2020 es un camino recorrido, que los docentes tienen un camino recorrido, que ya se ha aprendido muchísimo en cómo acompañar a los niños y que la experiencia de los docentes puesta al servicio, entre comillas, de esta nueva didáctica de la virtualidad también va a acompañar los aprendizajes. Por supuesto que son aprendizajes diferentes. Por supuesto que los docentes también están aprendiendo porque, como decíamos hace un rato, en esta nueva didáctica de la virtualidad no tenemos un corpus, no tenemos una academia que nos respalde porque es totalmente nuevo. Y para que nosotros podamos en otras áreas disciplinares hacer una publicación en una revista arbitrada internacional, por ejemplo, necesitamos un respaldo de investigaciones de mucho tiempo y validado entre pares. Bueno, acá no tenemos. No tenemos porque esto es algo nuevo para todos. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, estudiantes que están terminando magisterio o formación docente, o que están empezando a dar clase por primera vez en su vida y se encuentran con esto también, es un enorme desafío para las familias y es un enorme desafío también para los docentes, a los docentes que están del otro lado, a los que empiezan a enseñar y a los que tienen una trayectoria construida,
que la experiencia repercute, por supuesto, cuando estamos del otro lado de la pantalla, pero cuando no podemos solventar eso con elementos que van más allá de lo tecnológico. Entonces, en eso juega también el ojo de buen cubero, esas herramientas, estas estrategias que la buena maestra ha construido a lo largo de los años y que sabe que dan resultado en la clase y que va a encontrar la vuelta y que va a darle la vuelta a las perillas, para usar el término tan conocido por todos desde que el presidente lo introdujo aquel día, ¿no? La maestra que va a encontrar las perillas para ir para atrás y para adelante. ¿Sí? Eso también es esencial. Hemos visto profesores de educación física, psicomotricistas, músicos, docentes de música, que han encontrado las formas más increíbles de acceder a bebés de 1, 2, 3 años, ¿sí? Entonces, confiemos en los docentes, que los docentes están de la mañana a la noche trabajando el doble, el triple de lo que sabían hacer, y que de un día para el otro hubo que reestructurar todo, cambiar esa forma, porque para el docente no hay nada más lindo que el encuentro con su alumno, que el encuentro con su alumna en el aula. No hay nada más lindo que darle un beso y un abrazo a una nena o a un nene que está llorando y saber que lo estamos reconfortando porque extraña a mamá o a papá. Y eso no lo tenemos más. Cuando volvimos a la escuela el año pasado, el no poder abrazar a nuestros niños fue algo que no me alcanzan las palabras para decir lo que nos dolió a los docentes. ¿Sí? Porque quienes nos dedicamos a esto y nos dedicamos en cuerpo y alma, el abrazo a los niños es algo esencial en nuestra vida. Y aprender a leer y escribir, aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, aprenden más tarde o más temprano. Igual que de repente no caminaron al año como el vecino de la esquina, pero caminaron a los 13 meses y medio. O no hablaron y hablaron a los 15 meses y después no pararon de hablar. Entonces, estamos hablando, por supuesto, de lo que los especialistas en desarrollo psicoeducativo llamamos un desarrollo típico, ¿no? Por supuesto, no estoy hablando de chiquilines en los cuales ciertos mojones de su desarrollo puedan estar comprometidos, sino de los chiquilines que más tarde o más temprano sabemos que van a poder recorrer esos determinados mojones, como son los más conocidos del lenguaje y de la matemática. Tenemos mensajitos de la audiencia y nos dicen así: momento para descargar emociones. En mi caso tengo a Maite de 11 años y lo que más veo es cómo se extrañan entre ellos. Y claro, esto pone a los maestros más distantes. Ya no hay manzanita y no hay caricia de esas que con ternura enamoran a sus niños. Esta nueva normalidad es efectiva en poner distancia entre todos y no ayuda a la educación, porque se pierden algunos buenos valores. Para mí se aprende menos así. Qué bueno que hubo un apoyo con las ceibalitas, porque si no, andás a ver cómo sería la educación hoy. Esto nos lo manda Rafael. Sin lugar a dudas, Rafael, coincido plenamente contigo. El alcance de la fibra óptica, que como decíamos justamente hace un ratito, va a casi todo el territorio nacional, así como el sistema Plan Ceibal, ha sido un elemento esencial para nuestro país. Y eso nos destaca a nivel internacional. Lo que sucede también es que hoy en día nos hemos visto más que desbordados, ¿sí? Porque no es solamente el tener la ceibalita en casa, sea la ceibalita o la computadora que tengamos en casa, si no es ceibalita del sistema público, no es solamente el tenerla, sino el también apropiarnos de ella, cómo la usan los chiquilines y cómo nosotros los grandes podemos acompañarlos en eso. Entonces, sin lugar a dudas, Rafael, que muchísimas gracias por lo que tú estás diciendo, porque es cierto en muchos aspectos. Y más allá de valores que nos pueda parecer por momentos que se están perdiendo, yo confío en los gurises, confío en los grandes, quiero confiar en que vamos a poder salir fortalecidos. Porque el año pasado, cuando todos volvimos y dijimos tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico sostenido, ¿cómo hacemos para ver los gurises correr en el patio con un tapabocas puesto? Qué cosa más espantosa, decíamos todos, ¿no? Y sin embargo ellos, como siempre, nos sorprendieron. Nos sorprendieron corriendo con el tapabocas puesto, mejor calzadito que muchos nosotros los grandes. Y avisándonos a nosotros, ¿no? Y diciéndonos,
¿no? Mantengamos la distancia, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Los chiquilines, por algo de ellos son los faros de nuestras vidas. Para quienes dedicamos nuestra vida a la infancia o quienes tenemos chiquilines cercanos, realmente ellos nos sorprenden permanentemente y nos están mostrando que se puede, pero tenemos que acompañarlos, tenemos que ayudarlos, porque la salud mental y la salud emocional es fundamental. Así como yo hablaba más temprano de la culpa en los adultos, ¿cómo se sienten los chiquitos? Como eso que estaba recién diciendo María José. Se extrañan entre ellos. Bueno, ¿cómo podemos ayudarlos? No se van a extrañar menos, esa es la realidad, porque nosotros somos un pueblo besuquero, somos un pueblo mimoso, somos un pueblo abrazador. Entonces, sabemos que sí, que extrañan abrazar a los abuelos. Cuán importante es que no tengan miedo a que pueden contagiar a los abuelos. Bueno, los tienen que ver a través de una ventana, y sí, y le tienen que llevar un dibujito y tirarse por abajo de la puerta, y sí, a esto nos estamos enfrentando hoy en día. Es la realidad que nos tocó vivir, pero en nosotros está que los valores no cambian, y que si cambian sea para mejorar, que aprendamos a ser más solidarios, que aprendamos a encontrar nuevas herramientas, que aprendamos a que si hay un vecino encerrado porque no puede salir a la calle por distintas causas, podemos ir a hacerle los mandados que necesita, ¿sí? Porque vamos con el tapabocas, lo que sea necesario, no ponemos el alcohol, respetamos la distancia, pero si sabemos que el vecino está solo, ¿qué ejemplo le estamos dando a los chiquilines? ¿Qué valores estamos conservando cuando estamos nada más que en el sálvese quien pueda? Bueno, creo que esto es fundamental y va mucho más allá de lo educativo. Tenemos otro mensajito que nos dice: buenas tardes a todos, un tema muy interesante. Mi hija va a escuela pública y se adaptó muy bien a la tecnología y está respondiendo bien. Obviamente nosotros somos sus maestros y compañía en casa, pero también todo esto los ayuda a familiarizarse y prepararlos para un futuro inminente donde, si no estás a la altura del manejo de la tecnología, puede tener dificultades laborales o profesionales en un futuro que cada vez avanza más rápido. Ahora pienso que hay unos procesos que pasan antes. Por ejemplo, un niño para mí no puede primero saber jugar con su celular y no saber encastrar una figura geométrica donde va primero el razonamiento para después poder entender. Digo esto porque me pasó en muchas reuniones de padres que llaman a sus hijos por su nombre y no responden, pero les muestran una pantalla y salen corriendo. Por suerte, no tengo ese problema, que lo veo y me preocupa bastante. Saludos, Maxi. Muchas gracias, Maxi. Así es, coincido plenamente contigo y es parte de lo que conversábamos más temprano. Y si nosotros acostumbramos a los chiquilines, cuando apenas se pueden sentar en el cochecito o en la silla de comer, a ponerle una pantalla para que coman, si como familia, y bueno, no es un ejemplo adaptado a la realidad actual que no debemos, salir a reuniones, pero si como familia salimos a almorzar o salimos a cenar y cada uno de nosotros está con su celular, o papá y mamá están conversando mientras el nene está enchufado, realmente, Maxi, estamos en graves problemas. Porque si vamos a salir todos juntos, vamos a salir a conversar, y el celular se guarda en el bolsillo, salvo que yo sea ginecóloga y esté esperando porque tengo que salir a atender un parto, salvo que yo sea bombera y me hayan avisado que hay un incendio urgente. Entonces, cuán cierto es lo que tú decís. Por supuesto que los chiquilines tienen que poder encastrar muchísimo antes de tener un celular. Ya van a aprender a encastrar en el celular Minecraft o cualquier juego cuando sean más grandecitos. Nada sustituye, como decíamos más temprano, a la chivita, al buggy, a la pelota, al avioncito de papel. Nada lo sustituye, porque las conexiones neuronales, que se establecen en la más temprana infancia son insustituibles y se tienen que generar en esos momentos. Así como se establecen conexiones neuronales durante la gestación, y recordemos cómo empezamos la entrevista cuando hablamos de primera infancia, así como a nivel embrionario, cada momento del desarrollo del ser humano tiene su instante privilegiado en el cual cada parte va a tener, digamos, para no usar términos demasiado técnicos, va a tener su momento definido durante el desarrollo embrionario. También durante el desarrollo del bebé se van a estar gestando, generando
estas asociaciones entre neuronas que son tan importantes y que tienen un momento definido, porque lo tenemos que hacer en ese momento. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con esos estímulos cara a cara, lo hacemos con la mirada, lo hacemos con el juego, lo hacemos con el habla. Son momentos y elementos absolutamente insustituibles. El sentarme con el bebé a UPA, hablarle, mirarlo a la cara, cantarle una canción, jugar no tiene sustituto. El juego es absolutamente natural, absolutamente inherente al ser humano. Entonces, eso que tú estabas diciendo, y me encanta el ejemplo que diste de los bloques, porque cuán importante es cuando nosotros pensamos en una niña, en un niño, y pensamos en el primer juego que nos viene a la cabeza, por favor, que no sea un celular. Cuando tengamos que salir a comprar un juguete, pensemos, ¿cuál es el juguete que nos gustaría recibir para nuestra hija, para nuestro hijo, llevarla al sobrino? ¿Sí? Por favor, que no sea un celular, que sea algo que privilegie la imaginación y la fantasía. Entonces, Juliana, ¿nos podrías hacer un resumen de los beneficios y los riesgos del uso de pantalla para el desarrollo? Eso nos daría, digamos, para unas 2 horas. No, pero una síntesis más o menos de toda tu exposición. Digamos que con respecto a los beneficios, si me hubieras preguntado esto hace 2 años, hubiera sido bien distinto. ¿No? Hoy en día, el beneficio número 1 es mantener el vínculo con los docentes, mantener el vínculo con los compañeros y mantener la educación a distancia. ¿Sí? Que la educación no se pierda. ¿Es de mejor o es de peor calidad? Bueno, eso es, digamos, un cuestionamiento que nos lo hacemos permanentemente tanto las familias como las instituciones educativas y, sin lugar a duda, los actores gubernamentales. Si hablamos de los perjuicios, creo que el eje principal es el tiempo. La calidad y la cantidad del tiempo que se le dedica, el perjuicio va en función de eso. Si nosotros sabemos utilizar las pantallas a favor del vínculo con los abuelos, por ejemplo, el generar una videollamada con los abuelos todos los días, esos abuelos con los que se compartían 4, 5, 6, 8 horas por día, todos los días de la vida desde que el niño nació, y que de un día para el otro no podés ver al abuelo, usemos el celular como un elemento a favor, usémoslo como un beneficio, no lo usemos como el perjuicio de que si el nene me molesta, lo enchufo. Otra pregunta, también están los padres que están al borde del ataque de nervios. Ese es todo un tema. ¿Cómo podemos conciliar esto del trabajo, el teletrabajo, la dejada de los niños en casa y salir a trabajar con este periodo de confinamiento? ¿Nos podés dar algún tip, algún consejo como para no terminar en un estado de histeria? Lo que hablábamos más temprano, ¿no? Ahí hay un elemento esencial, que es que papá y mamá, porque esto va directamente para las mamás y para los papás, que papá y mamá son seres humanos, además de ser papá y mamá, y que es fundamental el poder mantener un cierto equilibrio, ¿sí? Porque la salud emocional, la salud mental en estos tiempos se ven muy deterioradas. Así como los médicos nos están avisando hace tiempo que han aumentado los índices de sobrepeso y de obesidad, los médicos, digamos, que se dedican a enfermedades cardiovasculares, también quienes están dedicados a salud mental nos están avisando desde hace tiempo que los índices de depresión, de ansiedad y de patologías asociadas también están cambiando. Nosotros tenemos que encontrar de alguna forma ayuda. Cuando nos sentimos desbordados, tenemos que poder apoyarnos en alguien más. Las redes, ¿sí? Lo que tiempo atrás le denominábamos una red social, una red de contención, ¿sí? Que hoy en día lo asociamos obviamente con los medios digitales, ¿sí? Pero apoyarnos en nuestras redes. Siempre hay una mano amiga. Nosotros somos un pueblo que es amiguero, ¿sí? Y que siempre tenemos a alguien a quien nos podemos dirigir cuando estamos a punto de explotar, cuando sentimos que ya no podemos más. Tenemos que encontrar una mano amiga. Puede ser un familiar, un amigo o el almacenero de la esquina con quien estoy acostumbrada a charlar cuando salgo 1 o 2 veces por semana a hacer mandados, ¿sí?
encontrar la forma cuando nos damos cuenta, porque nosotros como adultos tenemos que poder encontrar nuestro eje, porque si nosotros no tenemos nuestro sano eje de equilibrio, ¿cómo vamos a acompañar a nuestra hija, a nuestro hijo? Nosotros no somos los maestros. Los maestros son quienes están a cargo de la educación. Nosotros podemos acompañar, pero nosotros no somos los docentes. De la misma manera que si nos van a hacer una cirugía a corazón abierto, sabemos que es el cardiocirujano que nos va a operar y vamos a confiar, confiemos en las maestras, confiemos en los maestros, en los docentes que están a cargo de la educación de nuestros hijos. Pidamos ayuda, mandemos un mail, llamemos por teléfono a la escuela, busquemos a alguien que nos diga, que nos acompañe en esta trayectoria. Siempre hay una mano amiga a quien poder llamar en ese momento de desesperación y decirle, no puedo más, quiero acogotar a mi hijo porque no lo soporto, porque estoy encerrado con él todo el santo día. Entonces, porque además ahí tenemos un punto esencial y es la violencia. Estos momentos también han aumentado, esta coyuntura tan particular, ha aumentado los índices de violencia intrafamiliar, de violencia de género. Entonces, nosotros algo que tenemos que resolver, y lo tenemos que resolver como pueblo, lo tenemos que resolver como ciudadanos de a pie, y en algún momento, con políticas de corto, mediano y largo plazo, vamos a tener que dedicarle más tiempo a la violencia hacia la infancia también. Porque nosotros tenemos esto de quiero acogotar a mi hijo, lo tenemos muy naturalizado. Por eso lo dije en esos términos, ¿sí? Voy a sacar la chancleta. No son las formas de resolver. Por más que yo esté agotada, mi hija o mi hijo es el ser a quien debo proteger más en este mundo. Porque si yo no protejo a mi hija, si yo no protejo a mi hijo, ¿quién lo va a proteger? Porque cuando hay papás que se preocupan por los elementos tecnológicos que favorezcan o no la inserción del hijo en el mercado laboral dentro de 15, 20 o 25 años, yo prefiero que nos preocupemos en el aquí y en el ahora, que nos ocupemos y nos preocupemos, que si los adultos estamos desbordados podemos llegar a generar violencia, y eso es aún muchísimo más grave. Qué importante esto que decís, porque ellos aprenden del ejemplo y justamente de la figura paterna, materna o el cuidador, que es la persona que más los ama en este mundo. Si naturalizamos el tema de la violencia, después a futuro, ellos cuando vayan a elegir pareja, lo van a ver como algo natural y como una muestra de amor. Entonces, es momento de respirar profundo y de calmarnos en esos momentos. Yo sé que es re difícil porque uno viene del cansancio del trabajo, de 1000 preocupaciones, de querer llevar el pan a la mesa y querer hacer las cosas lo mejor posible con sumo amor. Pero en esos momentos tenemos que respirar profundo, contar hasta 10 y decir, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué ejemplo le estoy dando? Es difícil, pero con amor podemos. Exactamente, porque además cuanto más estamos en casa, más tendemos a discutir, porque la sobrecarga es agotadora literalmente. Entonces, eso, por supuesto que cuando las necesidades básicas están satisfechas, es completamente diferente. Entonces, como hablábamos al principio, ¿no? Una cosa es estar papá y mamá de puertas adentro, trabajando todo el día y encerrados en casa, pero teniendo una casa con un fondo maravilloso y cuando termino de trabajar me voy a dar una vuelta por el fondo, o el nene tiene las hamacas y va a chiviar en las hamacas, o tengo un parque sensacional donde puedo dar una vuelta en la bicicleta. Y otra cosa, si somos 12 apiñados en una casita de cartón y lata, es bien diferente. Pero encontremos la forma de sostener como sociedad esto también. Para concluir, ¿podrías darnos unas palabras para esas familias que se encuentran más vulnerables? Sí, yo creo que lo esencial es siempre encontrar apoyo en alguien más. A veces es entre papá y mamá, turnarnos entre papá y mamá. Mira, yo hoy no puedo más, tuve el peor día de la semana, encárgate vos, sea de la cocina, sea de limpiar el baño, sea de poner la ropa a lavar, o sea de poner el nene a dormir. Mañana me encargo yo. Hoy, tú, por favor, encárgate de eso, porque me doy cuenta que estoy al borde, me doy cuenta que puedo empezar a gritar o que puedo empezar a sentirme de una manera que no está buena y que esto va a generar una espiral de violencia que después no la vamos a poder parar. Entonces hoy te encargas tú, mañana me encargo yo.
Creo que lo esencial en este momento es que podamos encontrar redes de apoyo, sea adentro de casa o que el celular, que como decíamos más temprano, o es un aliado o es un enemigo. ¿Qué es? Bueno, que se convierte en un aliado. Llamar a una persona y decirle, mira, estoy al borde, por favor, ayúdame. Siempre hay alguien que nos puede dar una mano. Qué importante es este consejo final, porque hay familias que son monoparentales, que fruto de la pandemia se han separado los padres y a veces no contamos con la otra figura paterna como para decir, bancame en esta, que hoy no estoy disponible, ni yo me aguanto. Y qué bueno esto de poder, si estás solo y tenés un niño y te sentís que hoy no podés, levantá el tubo y pedí ayuda a un amigo, un vecino, alguien que vaya a la emergencia emocional, porque a veces los padres estamos con 1000 preocupaciones y no nos da la inteligencia emocional, por decirlo así, como para poder gestionarla. Entonces es importante en estos momentos difíciles que si vos ves que no podés, pidas ayuda. Exacto. Hay además, hoy en día somos muchos los especialistas que estamos atendiendo a la vez de forma virtual. Eso es una de las buenas cosas que nos trajo la pandemia, porque tengamos en cuenta también que tiempo atrás era algo, como decíamos más temprano, cuando hablábamos de las entrevistas. Hay muchísimos especialistas que si tú les hubieras preguntado, y te diría casi el 100%, que si tú hubieras preguntado hace, bueno, ya no digo un año, ¿no? 2 o 3 años atrás, ¿tú atendés vía videollamada? Ay, no, ¿cómo yo voy a tener un vínculo con mis pacientes, con mis consultantes, según la especialidad de cada uno, a través de una pantalla, ¿no? Eso es un disparate, yo no podría hacerlo. Bueno, hoy en día la pantalla una vez más se ha convertido en un aliado en situaciones como la que comentábamos recién, que cuán necesaria es a veces la mirada de alguien externo, ¿sí? Entonces acá tenemos otra forma también de encontrarnos con la pantalla como aliado. Bueno, Juliana, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? ¿Cómo te encontramos por redes? Bueno, a mí me encuentran en Instagram, estoy por chiquisfelices, @chiquisfelices, esa es una forma de encontrarme, porque como mi apellido es un poco complicado, entonces es más sencillo que me puedan encontrar por ahí. Me pueden llamar y podemos coordinar una entrevista. Mi número de WhatsApp es 095-651-067. Yo estoy trabajando vía Zoom, vía videollamada, y estoy siempre disponible en distintos horarios. Eso, bueno, como lo pudimos coordinar contigo, siempre encontramos un momento para poder charlar. Es importante que nos demos estos espacios, los grandes, pero también los chicos, en mi trabajo, en la consulta privada, que es muy amplio, porque por mi formación, como decía más temprano, transdisciplinar, me enfrento a distintas formas de trabajo. Yo trabajo con niños chiquititos, pero también desde hace mucho tiempo el encuentro con los padres es fundamental, y también esto que decíamos, ¿no? El cómo acompañamos a las familias desde otro lugar, el poder tener un espacio de salud de los papás repercute en la salud y en los vínculos de toda la familia. Una de mis áreas específicas de trabajo tiene que ver con las dificultades del lenguaje, pero también con la actitud al aprendizaje, con la tolerancia a la frustración, con los tiempos de espera. ¿Cómo hacemos para acompañar a los chiquilines desde otros lugares? ¿Cuáles son las herramientas que como padres se pueden desarrollar, se pueden ir encontrando esos momentos en casita, entre todos hoy en día? ¿Cómo nos acompañamos como familia y cómo acompañamos a nuestros hijos en su aprendizaje? Eso es parte también del trabajo de todos los días, además de que, bueno, los talleres que vengo haciendo ya desde hace unos cuantos años, talleres con familias, talleres con docentes, talleres en instituciones culturales y educativas, talleres de formación y capacitación en actividades que están siempre vinculadas con la infancia. Muchísimas gracias, Juliana, por aceptar la invitación de estar en Los Niños de Hoy y por todo lo que desarrollaste el día de hoy, que nos va a servir un montón para poder seguir transitando estos momentos de pandemia. María José, la agradecida soy yo. La verdad que ha sido un gusto conversar contigo en estos momentos. Es crucial que estemos todos, digamos, en el mismo barco, remando todos para el mismo puerto, que es donde se esperan las niñas y los niños de hoy.
Muchísimas gracias por tu participación y que termines lindo el domingo. Muchísimas gracias, igual para ti. Un beso, un abrazo. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Láser FM. Láser FM. Una radio igual a todas. Juntas. Notichicos, noticias para grandes y para chicos. El presidente Luis Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa que se comenzará la vuelta a clases desde el lunes 3 de mayo, en distintas etapas y de forma paulatina. Las fechas que se marcan son 3, 10 y 18 de mayo. Mañana 3 de mayo abrirán sus puertas las escuelas rurales que tienen un único docente a cargo. El 10 de mayo se habilitarán las escuelas rurales con hasta 50 alumnos y la educación inicial en públicos y privados de todo el país. A partir del 18 de mayo se sumarán los escolares de primero, segundo y tercero. La excepción será en Canelones y Montevideo, donde solo comenzarán las escuelas de contextos más vulnerables. El gobierno ya tiene previsto el resto del cronograma de retorno a las aulas, pero decidió no anunciarlo ya que a mediados de mayo se volverá a revisar la situación. Esto fue Notichicos, noticias para grandes y para chicos. Láser FM en redes sociales. Twitter @LáserFM punta. Instagram @LáserFM punta. Facebook Láser FM. WhatsApp 094-074-608. Comunícate con Láser FM. Láser FM. Láser FM. Hoy compartimos nuestro programa en compañía de Juliana Cregdali, politóloga, docente en educación inicial, magíster en atención temprana y tallerista de expresión plástica. Llegamos al cierre de otra edición de Los Niños de Hoy. Los espero el próximo domingo para compartir juntos este espacio. Esta es tu radio, somos tu tribu. Besos para todos, los quiero. Chao. No está mal sentirse mal. Cuando tengas mucho frío. Esto fue Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu.